Atrapé a mi novia siendo infiel con 2 chicos a la vez, después de eso intenté lo peor. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al OP de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos, gracias. Hace unos meses, publiqué en otro hilo compartiendo una historia sobre cómo fui engañado por mi novia de la universidad y la terrible obsesión que adquirí después para vengarme de ella. Esto es relevante para la historia aquí. Sin embargo, en esta historia que estoy a punto de compartir, se trata de algo que ocurrió años después de Lisa, mi novia infiel de la universidad. Me metí en otra relación y me volvieron a engañar. Pero esta vez no tomé venganza, sino que simplemente me alejé. Mi historia de venganza en el otro hilo es una historia de lo que no se debe hacer después de ser engañado, y esta será una de cómo aprendí de mi pasado e intenté hacer lo correcto esta vez, aunque fue increíblemente difícil. La historia después de que tuve un horrible incidente de infidelidad con mi novia Lisa. Como dije, emprendí una larga y tediosa misión para vengarme de ella. Esto fue seguido por años de amargura y resentimiento hacia las mujeres. Después de la universidad, me fui a Centroamérica, donde pasé años consumiendo y vendiendo sustancias ilegales. Nunca consideré entrar en una relación o permitirme ser vulnerable con otra mujer. Admito completamente que fui un degenerado terrible durante este tiempo. Bueno, después de algunos años de esto, me encontré más deprimido que nunca. Las sustancias ya no funcionaban. Me cansé de tener estas relaciones superficiales y temporales con mujeres. Decidí dejar todo lo que estaba haciendo en Centroamérica y regresar a Estados Unidos. Llamé a un viejo amigo e hice arreglos para mudarme a su casa temporalmente hasta que me recuperara. Cuando regresé a los Estados Unidos, decidí dejar mi horrible hábito de sustancias que había desarrollado tras mi ruptura universitaria con Lisa. No fue fácil, pero estaba completamente comprometido en darle otra oportunidad a la felicidad. También decidí darles otra oportunidad a las citas. Empecé a sentirme patético por estar renunciando a encontrar a alguien especial solo porque una chica en la universidad me rompió el corazón al engañarme. Un par de meses después de mudarme a la casa de mi amigo había tenido algunas buenas citas con mujeres en la zona y empecé a abrirme nuevamente a la idea de permitirme acercarme a una mujer. Un día conocí a una chica en una aplicación de citas, la llamaremos Kate, y me enamoré completamente de ella. Tenía ese cabello rojo burdeos que no era naranja, sino casi más fluorescente pero natural al mismo tiempo. Tenía un hijo de 3 años que, sinceramente, amaba y que se parecía un poco a mí. Kate acababa de salir de un matrimonio terriblemente abusivo y estaba en una posición muy similar a la mía. Ella también acababa de pasar por un periodo de duelo y una mala adicción a las sustancias. Se había recuperado recientemente y estaba lista para intentar salir con alguien de nuevo. Esto funcionó bien para ambos, porque ambos entendíamos completamente el estado emocional del otro y podíamos permitirnos avanzar lentamente sin esperar demasiado el uno del otro. Ambos teníamos miedo al compromiso y problemas de confianza, y todavía éramos un poco emocionalmente frágiles debido a nuestras relaciones pasadas y hábitos con las sustancias. Además de esto, teníamos tantas cosas en común. Kate incluso dijo que sentía que estaba saliendo con la versión masculina de ella misma, y le gustaba porque nos permitíamos ser completamente auténticos el uno con el otro. A medida que pasaban los meses, nos acercábamos cada vez más. Yo y su hijo nos llevábamos bien, y él incluso me llamaba papá. Era demasiado joven para recordar a su padre biológico y yo era la única otra figura paterna que había tenido en su vida. El día que le enseñé a orinar de pie en un árbol, selló el trato para mí, y desde ese momento fue mi hijo. Conseguí un trabajo en una firma financiera, y Kate trabajaba en un club nocturno. Las cosas iban bien, nos mudamos juntos a un apartamento, compramos un coche y estábamos en proceso de intentar comprar una casa. Íbamos a casarnos y tener un hijo propio. Solo fumábamos María Juana ocasionalmente y sentíamos que nos habíamos recuperado completamente de nuestras adicciones y del desastre emocional. Ambos habíamos salido de las profundidades de una oscuridad real y encontrado algo de paz y felicidad juntos. O al menos eso pensaba yo. Kate y yo nunca tuvimos celos ni sospechas el uno del otro. Confiábamos plenamente en el otro. Nunca revisábamos los teléfonos del otro y conocíamos nuestras contraseñas e información de inicio de sesión de todo, así que nunca tuvimos problemas de confianza hasta que esto sucedió. Normalmente, me levantaba temprano por la mañana antes de prepararme para el trabajo para acompañar a Kate al apartamento desde el estacionamiento porque no llegaba a casa hasta después de las 3 o 4 de la mañana desde el trabajo, y era un camino un poco peligroso.
El club normalmente solo estaba abierto hasta las 2 de la mañana la mayoría de los días, pero recientemente había comenzado a quedarse abierto hasta más tarde la mayoría de las noches de la semana, o eso me dijo Kate. Una mañana, Kate me dijo que saldría del trabajo un poco más tarde porque tenía que dejar a una amiga en su casa. Me lo dijo solo 5 minutos antes de la hora en la que normalmente llegaba a casa. Generalmente le tomaba unos 35 minutos llegar a casa desde el trabajo, así que me pareció un poco extraño que me lo dijera tan de último minuto, y yo sabía dónde vivía su amiga, así que solo podría haberle tomado unos 5 minutos adicionales dejarla en su casa de camino a la nuestra. Termina llegando a casa una hora más tarde de lo habitual, y algo parecía un poco raro. Parecía estar fuera de sus 5 sentidos, no por fumar sino por algo bastante más fuerte. La confronté brevemente sobre esto, pero lo descartó rápidamente y dijo que llegó tarde porque el coche de su amiga se descompuso y trataron de arreglarlo, pero no pudieron. Esa fue la primera vez en casi un año que sucedió algo así que rápidamente dejé de lado mis sospechas y lo atribuí a que estaba un poco paranoico debido a mi experiencia pasada con la infidelidad y la deshonestidad. Me dije a mí mismo que Kate nunca haría nada sospechoso. Ella había pasado por lo mismo que yo, y conocía en detalle mi historia sobre mi última relación. Ella nunca me haría algo así, especialmente porque a ella también le había sucedido. Ni siquiera sospechaba tanto que me estuviera engañando. Sospechaba más que estuviera usando sustancias fuertes de nuevo. Poco a poco, incidentes como este comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Primero, como una vez al mes y eventualmente se convirtieron en casi todas las semanas. Hubo algunas noches en las que estaba casi seguro de que se había metido algo, y discutimos por ello. Finalmente, un día admitió que pensaba que se había pasado, pero que solo había consumido una raya una vez, porque estaba cansada y necesitaba un empujón para poder pasar la noche en el trabajo, pero que eso era todo lo que había hecho hasta ese punto. Comenzó a llegar a casa a las 5, 6 o incluso a las 7 de la mañana algunas mañanas de manera regular. Su club cerraba a las 2 o a las 4 de la mañana, dependiendo del día de la semana. Siempre tenía excusas como que el coche no arrancaba, que iba a casa de su amiga después del trabajo para fumar, o que iba a un Waffle House con algunos de sus compañeros de trabajo después de sus turnos. Pero luego, una mañana, sus mensajes de texto parecían muy sospechosos. No respondía con rapidez, y realmente parecía que estaba forzándose a sonar genuina cuando me escribía. Estaba haciendo el baile de llegaré un poco tarde a casa conmigo de nuevo, pero esta vez realmente se alargó. Me dijo que estaba en camino a las 6 de la mañana, 2 horas después de que el club cerrara. Así que a las 6:30 salí al estacionamiento para acompañarla cuando llegara. Afuera estaba nevando fuertemente. Había una tormenta de nieve en la zona. Pasó una hora y no supe nada de ella. Le envié mensajes de texto y la llamé una y otra vez. No contestó el teléfono, pero me envió un mensaje diciendo que casi llegaba a casa. Pasó otra hora antes de que finalmente llegara al estacionamiento. Eran las 9:30 de la mañana. Tuve que llamar al trabajo para decir que no podría ir porque no podía dejar al hijo de Kate solo en casa. Normalmente salía para el trabajo a las 7:30. Estaba completamente cubierto de nieve de pies a cabeza. Caminé hacia el coche y abrí la puerta. Kate me miró como si hubiera visto un fantasma y comenzó a hablar nerviosamente y casi de manera incoherente. Dijo que la habían detenido, pero que la dejaron ir sin una multa. El coche se quedó sin gasolina, así que tuvo que parar a llenar el tanque. Su amiga estaba teniendo una crisis nerviosa, así que se quedó con ella un rato después del trabajo para ayudarla. Incluso comenzó a culparme por cosas como diciendo que no la habrían detenido si yo hubiera hecho la renovación del registro del coche a tiempo. Bla, bla, bla. El caso es que podría haberme contado esto enviándome un mensaje de texto o llamándome en cualquier momento. Durante todo esto, todo era muy sospechoso. Durante todo el tiempo, ella no dejaba de darme historias muy inconsistentes. Mientras caminábamos hacia el apartamento, no podía evitar notar lo dilatadas que estaban sus pupilas y cómo visiblemente rechinaba los dientes. Obviamente, estaba muy enojado en ese momento, pero estaba tan agotado y congelado por estar afuera durante horas y preocupado por ella, que temporalmente lo dejé pasar e intenté distraerme con algunos videojuegos. Estaba convencido de que estaba usando polvo blanco en el trabajo o después del trabajo. ¿Qué más estaba haciendo? ¿Con quién estaba consumiendo? ¿Solo con sus compañeros de trabajo y amigos? ¿Estaba usando otras sustancias? ¿Me estaba engañando? Estaba solo ligeramente preocupado de que me estuviera engañando.
Me preocupaba más su consumo de sustancias. Ambos habíamos tenido nuestras historias con ellas en el pasado. Por eso, solo fumábamos M y ocasionalmente tomábamos una copa. No estábamos sobrios ni nada parecido a las personas en un programa de 12 pasos, pero tratábamos de mantenerlo todo muy relajado. El hecho de que ella mintiera sobre el consumo de estas sustancias era aún más preocupante para mí que el uso en sí, porque desencadenaba mi trauma por mi ex, Lisa, quien me mintió y me engañó en la universidad. Literalmente estaba en un punto en el que ni siquiera me importaba si ella consumía estas sustancias. Solo quería que fuera honesta conmigo. No podía soportar la idea de estar en otra relación en la que mi novia me mintiera sobre cualquier cosa. Mi mente comenzó a desmoronarse. Me sentía completamente traicionado. Kate y yo nos habíamos ayudado a reconstruirnos mutuamente después de nuestros tumultuosos pasados y ahora teníamos vidas maravillosas. Nunca pensé que me mentiría sobre nada. Teníamos una relación muy abierta y de confianza, y nunca habíamos experimentado problemas con este tipo de cosas antes. Me obsesioné con intentar descubrir si estaba mintiendo sobre las sustancias. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, cuando ella se fue a trabajar, destrocé la casa buscando algo. No tenía idea de lo que estaba buscando. Una bolsa de polvo blanco, unas pastillas, tal vez. Revisé cada cajón, cada rincón y grieta de cada mueble. Bolsillo del abrigo, encima de los armarios. En cualquier lugar donde podría esconder algo, no encontré nada. Intenté convencerme a mí mismo de que solo estaba siendo paranoico. Mi TED y mis inseguridades sobre mi relación pasada me estaban afectando, y me estaba obsesionando con tratar de encontrar algo que no estaba allí. Decidí que dejaría de intentar descubrir si ella estaba mintiendo, porque si estaba equivocado, mi comportamiento podría arruinar una buena relación. Pensé que Kate nunca me mentiría, o peor aún, me engañaría. Ella tuvo una experiencia horrible con su exmarido engañándola mientras estaba embarazada, y él también tenía un problema de adicción, así que no podía imaginar que ella me hiciera lo mismo que su exmarido le hizo a ella. Así que dejé pasar las cosas. Ella volvió a llegar a casa en horarios normales durante un tiempo. Esto me calmó mucho. Empecé a sentirme mal por mi paranoia, hasta que una noche estaba en un billar local, jugando en una mesa con un tipo al azar. Lo llamaremos Jerry. Y mientras Jerry y yo charlábamos, mencioné que mi novia trabajaba en tal club. La hermana de Jerry, Sara, estaba con nosotros mientras jugábamos al billar. Dijo que trabajó en el mismo club hace unos meses. Le pregunté si conocía a Kate y me dijo que sí, pero que no eran muy cercanas. Se conocían principalmente de vista. Luego expresé que desearía que Kate tuviera un trabajo de día para que pudiéramos estar más tiempo juntos por la noche cuando yo saliera del trabajo. Le dije a Sara que, dado que el club generalmente cierra a las 4, solo veía a Kate durante 1 hora o 2 antes de irme al trabajo por la mañana. Sara me miró confundida y dijo, pensé que cerraban a las 2 de la mañana. Cuando yo trabajaba allí solo cerrábamos a las 4 los viernes y sábados por la noche. Le dije a Sara que cambiaron los horarios después de que ella se fue. Sara entonces me dijo que su compañera de cuarto todavía trabaja allí y que nunca mencionó que los horarios de cierre hubieran cambiado porque ella aún llegaba a casa justo después de las 2 entre semana. Se volvió incómodo rápidamente, pero lo dejé pasar y terminé la partida de billar. Después del juego, fui a casa y no podía sacar de mi cabeza lo que Sara me había dicho. Busqué en internet el club donde trabajaba Kate y, efectivamente, decía que solo estaban abiertos hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados por la noche y hasta las 2 de la mañana el resto de las noches. De nuevo, me convencí a mí mismo de que tal vez no habían actualizado los horarios en su sitio web después de haber hecho los cambios o algo así. En el fondo sabía que Kate estaba haciendo algo, pero tenía tanto miedo de que me volvieran a mentir después de años evitando relaciones precisamente por esa razón. Estaba en plena negación. Al día siguiente era domingo por la noche. Le envié un mensaje a Kate y le pregunté a qué hora saldría esa noche, y me dijo que llegaría a casa a las 4:30 y que me enviaría un mensaje cuando estuviera en camino. Así que a las 2:30 de la mañana, llamé al club y pregunté si podía hablar con ella. Era sobre su hijo. El gerente respondió y me dijo que habían cerrado a las 2 y que Kate ya se había ido. Sentí que iba a vomitar. Decidí que iba a confrontar a Kate. No sé a qué hora llegó esa noche porque terminé bebiendo hasta desmayarme y no salí al estacionamiento para acompañarla. Cuando desperté, ella estaba dormida a mi lado. Me levanté y fui a la sala donde vi su bolso en la mesa de café. Lo recogí y comencé a revisarlo.
Lo recogí y comencé a revisarlo. Al principio no encontré nada, ni sustancias ni nada sospechoso que me hiciera desconfiar. Luego noté, escondido en uno de los pequeños cierres, una bolsa vacía y un billete de $1 enrollado. ¿Es esto lo que había estado buscando todo este tiempo? Simplemente lo dejé en la mesa de café y me fui al trabajo. Esperaba que ella lo viera y supiera que lo había encontrado. Cuando llegué a casa, ella se estaba preparando para ir a trabajar. Estaba frente al espejo del baño haciéndose el maquillaje, específicamente el delineador de ojos. Me recosté contra la puerta y la miré a través del espejo. Ella levantó la vista y dijo, «Hola, cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo estuvo el trabajo?» Supongo que no vio que había encontrado el billete de $1 enrollado. Le respondí, «Oye, necesitamos hablar de algo». Procedí a decirle que había llamado al club y que me dijeron que cierran a las 2 los domingos. Ella inmediatamente ignoró todo el tema de su mentira sobre la hora de cierre del club y comenzó a gritarme por ser controlador y obsesivo, por no confiar en ella y por no tener derecho a llamar al club en primer lugar. No me afectó. Me aseguré de que no estaba siendo paranoico. Lo que ella estaba haciendo era un gran gaslighting, lo cual conocía bien debido a mi relación anterior. La pelea continuó escalando. La acusé de estar consumiendo polvo blanco a mis espaldas y de mentirme sobre su hábito con las sustancias. La llamé adicta, y fue entonces cuando se dio la vuelta y me lanzó el delineador. Me giré por reflejo y ella lanzó el lápiz delineador a unos 2,5 centímetros en mi hombro. Luego procedió a darme media docena de golpes en la cara. No reaccioné ni le devolví los golpes. Estaba mayormente en shock. Una vez que terminó de golpearme y gritarme, ambos nos quedamos parados allí mirándonos. Saqué el lápiz de mi brazo y lo dejé caer al suelo. Salí del baño y fui a la cocina, donde agarré cinta adhesiva y cubrí el agujero en mi brazo. Tengo un tatuaje justo donde me enterró el lápiz, y tengo una bonita cicatriz allí hasta el día de hoy. Salí del apartamento y comencé a caminar hacia la tienda de licores. Ked estaba llenando mi teléfono de mensajes. Ella hizo todo el proceso de disculparse y cuando no obtuvo respuesta, empezó a lanzar insultos y luego repitió ese ciclo una y otra vez. Compré una botella de Fireball y continué caminando y bebiendo, caminando y bebiendo. Eventualmente me desmayé y desperté con Jeffrey, a quien conocí cuando jugamos al billar el otro día, y con otro tipo que no conocía, tratando de levantarme de la nieve. Me metieron en su coche. Al parecer, estaban en camino al trabajo y me vieron caer y no moverme al borde de la calle, y se detuvieron para asegurarse de que estaba bien. Hoy me pregunto dónde trabajaban esos chicos, porque debía ser muy temprano en la mañana. Estuve caminando durante horas en ese momento y probablemente me desmayé mucho antes de caer. Terminé la botella de whisky muy rápido. Cuando estaba en el coche con ellos me preguntaron qué estaba pasando y por qué estaba caminando a esa hora de la noche tan lejos del pueblo. Apenas podía hablar. Sentía que mis labios estaban congelados. Pude decirles dónde vivía y me dejaron en casa. Cuando entré, Ked estaba sorprendida y trató de hacerme recostar y mantenerme abrigado. Me desmayé de nuevo poco después y desperté en un charco de vómito en mi cama. Me levanté, me duché y salí al salón, donde Ked estaba sentada en el sofá llorando. Comenzamos a hablar. Ella se disculpó por haberme enterrado el lápiz delineador y admitió que había comenzado a consumir polvo blanco de nuevo y que iba a la casa de sus compañeras de trabajo. Algunas de ellas viven juntas en un apartamento. Todas son mujeres y ella consumía el polvo con ellas antes de regresar a casa. Comenzó a hacerlo para poder soportar el trabajo y simplemente fue escalando. Le pregunté si solo era eso o si también consumía otras cosas, porque había noches en que parecía que estaba más allá de solo eso. Ella admite que de vez en cuando tomaba un Xanax para calmar los efectos de la sustancia antes de volver a casa, pero lo hacía raramente. Terminamos la conversación en términos civilizados, y ella prometió dejarlo y no mentirme más sobre dónde estaba, y que nunca volvería a ocultarme nada. Pero ahora que sabía que era capaz de mentir y ocultar cosas, estaba un poco más alerta de lo habitual. Pasaron semanas y las cosas volvieron a la normalidad durante un tiempo. Lo único extraño era que Ked estaba trabajando más a menudo de lo usual. Cubría turnos para otras personas y tomaba turnos extras al azar más a menudo. Antes solo trabajaba 4 días a la semana, pero ahora trabajaba 6 o 7 días. No se volvió sospechoso hasta que noté que si teníamos una pelea en una noche en que no estaba programada para trabajar, inmediatamente empezaba a prepararse y me decía. Ella le enviaba un mensaje a su gerente y le pedía si podía ir a trabajar porque necesitaba alejarse de mí.
Solo teníamos un coche y esto fue antes de que Uber estuviera realmente en todas partes, así que no podía ir a ver su trabajo para ver si realmente estaba allí. Pero un día, mi amigo estaba en casa mientras que él estaba en el trabajo y estábamos jugando videojuegos y decidimos salir a buscar un Taco Bell. Ninguno de nosotros había comido eso en mucho tiempo. Teníamos hambre y queríamos encontrar uno, así que saqué mi teléfono para buscar en Google Maps dónde estaba el Taco Bell más cercano. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes. Ked y yo compartíamos una cuenta de Google en nuestros Androids en ese momento, así que mostraba nuestros historiales de búsqueda de ubicaciones. Abrí Google Maps, y me di cuenta de que ese mismo día, ella buscó una ubicación aleatoria en un vecindario cercano cuando se fue a trabajar. Mi mente comenzó a desmoronarse de nuevo, y le dije a mi amigo que ya no me sentía con ganas y solo quería ir a la cama. Así que se fue un poco confundido. Verifiqué todo en mi teléfono e incluso en mi computadora y realicé algunas búsquedas para ver si había alguna forma de que lo estuviera interpretando mal, y no lo estaba. Cuando Kate llegó a casa, le pregunté si realmente fue a trabajar esa noche. Ella se puso muy a la defensiva y empezó a acusarme de ser paranoico. Luego le mostré los mapas de Google y cómo alguien había buscado esa ubicación justo cuando ella supuestamente se fue a trabajar, y no fui yo. Ella procedió a decirme la mentira más épica que he escuchado. Dijo que nunca fue allí ni lo buscó. Google estaba equivocado. Probablemente solo fue un error. Muy bien. Ahora finalmente admití para mí mismo que estaba saliendo con una mentirosa de nuevo. Agarré algunas cosas y alquilé una habitación en un motel en el pueblo. Pasé muchas noches peleando con Kate por teléfono y llorando mientras veía televisión por cable de mala calidad. Estaba tan enojado de que, por segunda vez consecutiva, estaba saliendo con alguien que me mentía y ocultaba cosas. Una de nuestras peleas se calentó tanto que dejamos de hablar completamente durante 2 días. No rompimos, solo dejamos de hablar. Algo dentro de mí estaba esperando desesperadamente que tal vez ella solo estuviera usando sustancias, no engañándome, pero en este punto sospechaba demasiado que ella me estaba engañando y no podía dejarlo ir. Después de un par de noches en el motel, me convencí de que Kate no me estaba engañando. Solo estaba de nuevo en su adicción a las sustancias y necesitaba ayudarla a salir de eso. Sé de primera mano lo que la adicción a las sustancias puede hacerle a alguien, como me pasó a mí, y decidí reconciliarme con ella. Era más tarde en la noche y sabía que ella volvería a casa en unas horas y la encontraría en el estacionamiento con algunas flores o algo así. Pedí prestado el coche de un amigo, fui a la tienda y compré algunas flores y me dirigí a casa. Me estacioné en el estacionamiento y comencé a esperar a que Kate llegara a casa. Alrededor de las 2:45 de la mañana, vi nuestro coche entrar al estacionamiento, pero vi a alguien en el asiento del pasajero. Era Kate. Ella no estaba conduciendo. Estaba sentada en el asiento del pasajero. Había un hombre que no conocía conduciendo mi coche. Solo me mantuve oculto y observé cómo este tipo desconocido aparcaba mi coche. No estaba preparado para lo que sucedió después. Otro hombre también salió del asiento trasero. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Los 3 entraron en nuestro apartamento. Saqué mi teléfono y comencé a escribir un mensaje a Kate. Intenté actuar como si no supiera nada para ver qué diría. Tal vez solo eran amigos platónicos y no tenía nada que ocultar. Le envié un mensaje y le pregunté si ya estaba en casa después del trabajo y si podía pasar y podríamos hablar. Le dije que quería disculparme por gritarle y decirle cosas hirientes durante nuestras peleas. No recibí respuestas durante unos 15 minutos, y luego recibí un mensaje de ella diciendo: acabo de llegar a casa, pero quiero tiempo a solas. Te amo con todo mi corazón. Hablamos mañana. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje. Golpeé mi cabeza contra el volante con rabia mientras lloraba al mismo tiempo. Salí del coche y decidí entrar para confrontarla. Cuando llegué a mi apartamento, la puerta estaba cerrada con llave. Olvidé mis llaves porque solo traje las llaves del coche de mi amigo. Escuché música alta al otro lado de la puerta. Intenté tocar, pero nadie respondió. Caminé alrededor de la esquina donde sé que están nuestras ventanas del salón y del dormitorio. Era en la planta baja. Miré por la ventana del salón y no vi a nadie. Honestamente, esperaba verlos allí simplemente fumando casualmente o algo así, pero si no estaban en el salón, ¿dónde demonios estaban? Caminé un poco más hasta llegar a la ventana de nuestro dormitorio. Las persianas estaban bajadas, pero podía ver si ponía mis ojos en el borde de la ventana para mirar de cerca.
Cuando me incliné para mirar alrededor de las persianas, mi corazón se hundió en mi estómago. Al otro lado de las persianas en nuestra cama, mi hermosa novia, cuyo hijo considero mío, estaba teniendo relaciones con los dos tipos con los que la vi entrar. Me recosté contra la pared y me deslicé hacia abajo hasta que estuve sentado en el suelo. Cubrí mi rostro con mis manos. Me quedé allí durante 5 minutos, escuchando vagamente lo que estaba pasando a través de la ventana arriba de mí. Contemplé entrar y desvivir a los tres. Estaba tan lleno de rabia. Decidí levantarme y regresar al coche. Comencé a fumar cigarrillos en cadena, mientras todos mis recuerdos de la relación que tanto aprecié comenzaron a desmoronarse en mi mente. Todo era una mentira. Todo lo que pensaba sobre Kate que me hizo amarla tanto comenzó a disolverse. Ahora, muchos de ustedes han leído mi historia sobre cuando me engañó mi exnovia de la universidad, Lisa. Cuando Lisa me engañó, mi rabia me llevó a hacer todo lo posible para vengarme de la manera más horrible. En esa historia fui completamente desmesurado y Lisa terminó extremadamente rota y herida. Ahora, muchos años después, en mi primera relación después de Lisa, estaba en la misma posición, pero peor. Esta vez, sin embargo, decidí no vengarme de Kate como lo hice con Lisa. No. Esta vez iba a desvivirme. Pero primero iba a desvivir a Kate. Arranqué el coche y empecé a conducir. Me detuve en una gasolinera que vende algunos equipos básicos de caza y pesca a las 24 horas. No tenían armas, pero tenían algunos cuchillos de caza y desollado. Compré el cuchillo más grande que tenían y regresé a mi motel, agarré mis llaves del apartamento y luego volví a casa para llevar a cabo mi plan. Cuando llegué, abrí lentamente y con cuidado la puerta principal. Empecé a avanzar por el pasillo hacia nuestro dormitorio y, sujetando el cuchillo con fuerza, anticipando que uno de los tipos podría aparecer de repente, me acerqué lentamente a la puerta del dormitorio. Estaba abierta, pero las luces en la habitación estaban apagadas y no pude ver nada adentro. Estaba tranquilo. No escuchaba nada. El sudor caía por mi cara y traté de controlar mi temblor y mi respiración para que nadie me escuchara. Tenía miedo de lo que pudiera ver, así que llegué a la habitación y encendí la luz. Cuando las luces se encendieron solo vi a Kate acostada en la cama, desnuda y sola. ¿Estaba alucinando antes o algo? ¿O los tipos se fueron antes de que yo regresara? Ella no se despertaba, así que eché un vistazo alrededor de la habitación. Vi un envoltorio de preservativo en la mesita de noche junto a su cama, lo que confirmó lo que vi y ahora sabía que no estaba alucinando. Kate y yo nunca usamos preservativos. Cuando di mi primer paso hacia la habitación, escuché la puerta de la habitación de su hijo al otro lado del pasillo abrirse. Me giré rápidamente, listo para atacar a uno de los dos tipos que vi antes. Pero, por supuesto, era solo el hijo de Kate. Mi hijo. Mis primeros pensamientos fueron, ¿qué hace el hijo de Kate aquí? ¿Por qué no llevó Kate a su hijo a la guardería o a casa de su madre antes de invitar a dos tipos aleatorios a su cama? ¿Estaba el niño allí todo el tiempo mientras ella estaba en el trabajo, o mientras ella estaba teniendo acción con los dos tipos al otro lado del pasillo? ¿Qué demonios le pasa? Él me miró desde la puerta de su habitación. Papá. ¿Estás de vuelta? Y corrió a abrazar mi pierna. Puse mi mano en su cabeza. Miré el cuchillo en mi otra mano, lo puse en mi bolsillo trasero y me puse de rodillas, y le dije a mi hijastro que me iría por un tiempo. Solo quería despedirme de él y de mamá antes de irme. Luego me dio la cara más triste que he visto. Lo levanté y lo llevé de vuelta a la cama, lo acurruqué y le dije adiós. Sabía que sería la última vez que lo vería, pero no quería que supiera que estaba a punto de no volver a verlo nunca más. Ahora, después de eso, no pude hacer lo que quería con su madre. Él no podía crecer sin su madre. No merecía eso. Incluso si creía que ella merece morir. Sin embargo, yo aún quería desvivirme. Salí del apartamento y empecé a caminar por la calle, llorando a mares. Me senté en un banco de una parada de autobús, saqué el cuchillo y empecé a cortar mis muñecas. Estaba listo para morir. Durante unos 10 minutos corté tratando de hacer que la sangre fluyera más rápido. Luego llegó un coche de policía y 2 policías bajaron, uno de ellos dijo, «Oye, amigo, ¿qué estás haciendo?» Le dije calmadamente que ya he terminado. Él pidió más policías por radio y antes de darme cuenta, hay como 15 o 20 rodeándome. Pasaron unos 20 minutos tratando de que dejara el cuchillo. Estoy sangrando por todos lados. El policía se acerca a mí y me pide que entregue el cuchillo.
Miro el cuchillo durante unos segundos, pero él no me ha sacado del borde. Nada en este momento podría hacerlo. También sabía que no podía salir de esta situación sin ser ingresado en una sala de psiquiatría. Levanté el cuchillo sobre mi cabeza y me lancé hacia el oficial, y antes de que pudiera dar 2 pasos estaba en el suelo siendo electrocutado, y ellos se amontonaban sobre mí, poniéndome las esposas. Cometí un gran error. Pensé que, si me movía hacia el oficial, seguro me dispararían hasta desvivirme. Pero desafortunadamente, solo me electrocutaron. Lo siguiente que supe es que estaba en la parte trasera del patrullero y me llevaban al hospital, donde me sedaron y me atendieron. Me dieron algunos sedantes que me dejaron completamente inconsciente. Cuando desperté descubrí que estaba en una sala de psiquiatría para criminalmente insanos. Es como una cárcel o prisión, pero peor. No sabes qué día o qué hora es, y no tienes comunicación con el mundo exterior. O al menos, no la teníamos en esta. No voy a entrar en detalles sobre lo que experimenté allí. Fue uno de los lugares más oscuros que he visto en mi vida. Estuve allí durante unas 6 semanas antes de que un abogado pudiera sacarme por un tecnicismo. Cuando fui liberado, tomé un taxi a casa. Estaba a unas 3 horas de distancia. Cuando llegué, le pedí al taxista que me dejara en un McDonald's cerca de mi apartamento. Me senté y cargué mi teléfono. No quería volver a ese apartamento, no después de lo que vi allí. Tenía mensajes de texto, llamadas y correos de muchas personas, incluida Kate. También me despidieron de mi trabajo. Mis tarjetas de crédito estaban todas al máximo. Kate claramente las había estado usando porque tenía una tarjeta para todas mis cuentas. Llamé a Kate y estaba encantada de saber de mí. Estaba muy preocupada y no tenía idea de lo que me había pasado. Le dije que explicaría todo, pero necesitaba que me encontrara en el McDonald's y que no trajera a su hijo. Ella estaba confundida al principio, pero aceptó encontrarse conmigo después de dejar a su hijo en la guardería. Kate entró más tarde al McDonald's y se apresuró a intentar abrazarme y besarme, pero la rechacé y le pedí que se sentara. Esto la desconcertó un poco, pero se sentó y le conté lo que había pasado. Todo lo que vi antes de ser llevado al agua. Lo que me respondió me sorprendió. Kate tuvo la audacia de intentar negar todo. Dijo que debía haber mirado en el apartamento equivocado y visto a otra persona. Sacudí la cabeza con incredulidad y la interrumpí a mitad de frase. Le dije que necesitaba que me dijera la verdad en este momento, y si intentaba mentirme de nuevo, me levantaría y saldría de ese McDonald's, y ella y su hijo nunca volverían a verme. La miré fijamente a los ojos y ella vio que hablaba en serio. Le pregunté una vez más, ¿me has estado engañando? Ella miró hacia abajo y comenzó a llorar. Murmuró, sí, lo he hecho. Luego admitió que su problema con las sustancias había empeorado radicalmente, por eso el tipo estaba conduciendo nuestro coche, porque ella estaba demasiado intoxicada para conducir. La miré durante aproximadamente 1 minuto, y antes de dar un gran suspiro, saqué mi teléfono del cargador y me levanté. Ella levantó la vista y preguntó, ¿a dónde vas? La miré directamente a los ojos y dije, voy a ir a consumir sustancias. Es lo único en lo que puedo pensar en este momento, mientras recogía mi mochila. Ella me preguntó si todavía estábamos juntos. Le dije que no me refería a quedarme. Si me hubiera dicho la verdad, me hubiera ido de todos modos. Solo quería escucharla admitirlo antes de irme. Los eventos posteriores durante los meses siguientes fueron que básicamente viví en la carretera, prácticamente sin hogar. Iba de ciudad en ciudad, vendiendo sustancias en clubes de striptease y quedándome donde podía. A veces dormía en moteles, a veces al aire libre. Estaba usando mucho de mi propio producto. Perdí casi 65 libras en estos meses porque a veces pasaba días sin comer o dormir. Un día me desperté en un hospital. Había tenido convulsiones y mis órganos internos habían comenzado a fallar. Estaba severamente desnutrido. Mido 6 pies 5 pulgadas y pesaba 155 libras, mojado después de una gran comida. Varios médicos y terapeutas venían a verme todos los días, tratando de averiguar qué me pasaba. Pasé alrededor de 1 mes en el hospital recuperándome antes de ser dado de alta. Los médicos recomendaron que buscara un programa de sobriedad. Concluyeron que no tenía trastornos mentales aparte del PTSD y que principalmente tenía un problema de adicción a múltiples sustancias. Cuando me dieron el alta del hospital, me alojé en un refugio de medio camino durante casi 4 meses. Encontré un programa de sobriedad y comencé a asistir a reuniones y no toqué las sustancias nuevamente desde que me dieron el alta del hospital. Conseguí un nuevo teléfono y número.
Casi nadie de mi vida anterior a mi estadía en el hospital tuvo contacto conmigo. Mientras estaba en el refugio, comencé a hacer ejercicio para intentar recuperar algo de tamaño. Me veía como un palo. Cuando salí del refugio, conseguí un trabajo en un gimnasio cercano como entrenador personal. Un nuevo camino profesional para mí. Pero el gimnasio se había convertido en mi nuevo espacio seguro donde me sentía bien. Avancemos 5 años hasta hoy. Sigo sobrio y peso unas saludables y delgadas 265 libras. Estoy felizmente casado desde hace 2 años. Dirijo mi propio negocio lucrativo. El día que salí del hospital, pensé mucho en lo que iba a hacer con mi vida. Mi instinto era retirarme a la oscuridad. Aún quería vengarme de Kate por lo que hizo, al igual que lo hice con Lisa en la universidad. Después de largos periodos de reflexión durante unas semanas, decidí que la mejor venganza sería vivir la mejor vida posible. Y lo más importante, decidí dejar de sentir lástima por mí mismo, por las cosas que pasé. Esto cambió las cosas para mí. Dejé de culpar a los demás o al mundo por las cosas que me sucedieron. Mirando hacia atrás hoy, 5 años después y donde me ha llevado mi vida, estoy muy feliz de haber tomado la decisión de intentar una ruta diferente. Ni siquiera me reconozco a mí mismo. Cuando escribí estas historias sobre Lisa y Kate, ni siquiera me vi. Vi a otro chico deshecho. Me hice sobrio un mes antes de mi cumpleaños hace 5 años. Si me hubieras dicho entonces que estaría donde estoy ahora, nunca lo habría creído. Estoy muy feliz de no haberme desvivido, y de no haber desvivido a Kate ese día. Estoy muy contento de haber decidido levantarme y seguir intentándolo en la vida. Tuve que caer un par de veces, pero cuando finalmente me levanté, volé. Hablé con Kate solo una vez al año después de que dejé el McDonald's, el día en que admitió haberme engañado, y después de hablar con ella, puedo decir que es cierto lo que dicen. La mejor venganza es vivir una buena vida. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.